Así que bueno, vamos con los comentarios, que esta vez creo que son los comentarios milenarios, ya no me acuerdo. Comentarios, sí, acerté, son los comentarios milenarios y me quedo sin poder comentar las ciudades populistas, las ciudades corporativas que le están proponiendo a Donald Trump que se hagan, porque pues, han decidido que una ciudad privada, donde no tengas el gobierno, sino que el dueño sea la empresa, como los barrios estos que hacían las empresas donde vivían sus trabajadores y los que mandaban eran los empresarios, pues eso quieren volver a hacer. Es muy bonito. Bueno, vamos a ver. Dice Danilo Moya. No será italiano. Qué curioso. Se critica la máxima posmoderna de el discurso o el lenguaje construye realidad, que no es eso lo que dicen. Si leyeras un poco al que dice que Ramsés II no pudo morir de tuberculosis porque no había inventado, porque Robert Koch no había descubierto el bacilo de la tuberculosis y por lo tanto la tuberculosis no existía cuando murió Ramsés II. Eso es el discurso crea la realidad. Se critica la máxima posmoderna del discurso del lenguaje construye realidad llevándola al absurdo. No, yo no. Fue no me acuerdo cómo se llama el filósofo que hizo esto que contó esta historia de Ramsés II. Yo no la llevé al absurdo, fue él. Luego se aplica, pero barriendo para el lado propio. Minuto 4109 respecto a Marine Le Pen. Aunque creas nuevamente una víctima, una mártir. Sí, exacto, la censura siempre es la mejor publicidad. Entonces le digo, si no conoces la diferencia entre la publicidad o percepción de la realidad y la realidad objetiva, que es la que el posmodernismo dice que se crea a través del discurso, tienes un problema y no te lo va a resolver un canal de YouTube. I'm sorry. Sadrak 2024 dice, con todo mi respeto, ¿por qué la mayoría de movimientos migratorios históricos de refugiados y asilados son de países tradicionales de izquierdas como Cuba, Venezuela, Corea del Norte o como la antigua Berlín Oriental hacia países de libre mercado como Estados Unidos? Es algo que siempre me he preguntado, gracias. Y le digo, te lo preguntas por falta de datos. Las dictaduras de derecha expulsaron a miles y miles de personas en América Latina y África, y países de derecha como El Salvador o Honduras están provocando enormes movimientos migratorios. Luego es raro que consideres como países de izquierda solo a las dictaduras y no a los países socialistas no marxistas como Uruguay, Brasil, más de media Europa, que no están expulsando migrantes, sino recibiéndolos de países de derecha en guerra o dictaduras, sobre todo de América Latina o África. Los principales países expulsores de inmigrantes a Europa son Marruecos, Albania, India, Turquía y Pakistán. Ninguno de ellos de izquierda. Te faltan datos. Y siento que no hay sinceridad en lo que dices, simplemente te falta el dato. Araceli Curro me dice, este fue candidato al Elton, gracias por toda la información brindada, es bastante interesante, parece que se enojó porque le hablé de Laura Blavatsky. ¿Podría responderme 2 preguntas? ¿Cuál es el objetivo de esta existencia? ¿Cuál es la intención de su plática? Si a su percepción lo dicho, expuesto, explicado por estas personas son falacias, ¿qué es verdad? Bueno, entonces son 3 preguntas. Empecemos aprendiendo a contar. Son 3 preguntas. Pero bueno, eso es irrelevante. Primero, me preguntas cuál es el objetivo de esta existencia. Mi pregunta es, ¿cómo sabes que esta existencia tiene un objetivo? ¿Qué pruebas tienes de que tiene un objetivo? Si no puedes demostrar que el objetivo existe, la pregunta de cuál objetivo es resulta irrelevante, como preguntar de qué color es la tristeza de las piedras. Si no tiene un objetivo en la vida, pues el objetivo será el que tú le des. Cada uno de nosotros le da un objetivo a su vida y a la vida de la gente a su alrededor. Pero si eso es, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué estamos aquí? No sé, hay un porqué. Primero que nada hay que prever. Si existe un porqué estemos aquí, ya habría que averiguar cuál. Pero si no lo hay, estás partiendo de una premisa que no es sustentada. 2. ¿Cuál es la intención de su plática? Informar a la gente de datos que suelen no difundirse, sobre todo porque el ambiente lo dominan los creyentes en las patrañas de timadores como la Madame Blavatsky. Estar informado es un derecho y como periodista mi función es ayudar al ejercicio de ese derecho.
Y finalmente, la pregunta que te había saltado, que eran tres. ¿Verdad es aquello que se puede demostrar objetivamente y verificar de manera, perdón, y verificar de manera independiente? De nada. Miguel Méndez Hernández 9305 me pregunta qué cree de West Side Story. Se le faltó una W, es West Side Story. Estábamos hablando de musicals. Y digo, a ver, este es un caso, porque yo decía que generalmente las historias de las musicals, con excepciones, siempre las excepciones son importantes, Cabaret es una, Singing in the Rain es otra, y las hay más profundas, pero generalmente las historias en bien anodinas. La historia de unos que quieren hacer un musical y se van a un rancho, y entonces en ese rancho practican las canciones del musical, que nunca sabes de qué se trata, pero ahí ya las están cantando y las están bailando y tú te diviertes. Bueno, tienden a ser anodinas. Pero digo, ese es un caso donde la historia que se cuenta es relevante en el Nueva York de los años 50, por los problemas que había entre puertorriqueños y estadounidenses. Pero no deja de ser la historia de Romeo y Julieta puesta en música y en pandillas en vez de familias. Mucha gente no lo ubica todavía, que West Side Story es Romeo y Julieta, es una adaptación de Romeo y Julieta, magníficamente bien hecho. ¿Por qué magníficamente bien hecho? Tiene uno de los mejores letristas de la historia, que es Stephen Sondheim, que hizo docenas de musicals y el tipo tenía un manejo del lenguaje absolutamente poeta. La música es de Leonard Bernstein, que es un absoluto genio que impulsó que la música formal o clásica se acercara a la música popular. Y lo que hace es, en varios momentos, jazz de primera. La canción de los Jets es una jazz de primera. O hace música bufa como el Dear Officer Kropke. Es decir, tienes ahí una potencia artística entre la música y la letra fundamental. Y luego la coreografía es de Jerome Robbins, que es el mejor coreógrafo de todos los musicals desde los años 50, 60 hasta... No sé si Cabaret fue coreografiado por Jerome Robbins, creo que no. Pero Jerome Robbins es un monstruo de la coreografía. Entonces lo que tienes es a puro centro delantero jugando allí. Obviamente West Side Story sigue siendo un clásico y trataron de rehacerlo. Yo sé que trataron de rehacerlo y parece que discretamente se han ido al fondo, porque el que hay que ver es el West Side Story de los años 50. Por cierto, esto, regreso un segundo, porque estas cosas que me interesa difundir la respuesta que les di, pero alguien creyó que porque comenté su pregunta que me había molestado, que solo comento cosas que me molestan. No. Hay cosas que comento que me parecen bobas y creo que es bueno que se sepa porque creo que son bobas. Hay cosas donde creo que tengo que dar datos y es bueno que se difundan los datos. Y hay cosas que me gustan, como esta, y pues aprovecho para contar cosas que me gusta contar. Otras son como Claudia aquí, que... Oiga, señor, ¿usted qué se considera muy sabio? ¿Dónde dije eso yo? ¿Dónde? Claudia, por favor, vuélveme a buscar, Claudia Bautista, 8694, y dime dónde dije yo que soy sabio. ¿Dónde me consideré sabio? Porque yo no lo sé. Mencionó la meditación como parte de supersticiones, pero solamente porque es una superstición. Le falta investigar que las neurociencias han demostrado su efecto medible en la estructura y funcionamiento del cerebro y bienestar emocional. Es un conocimiento científico. Y le digo, no es verdad y deberías informarte mejor. Mira, lo que pasó fue esto. Un neurocientífico budista que medita, trabajando con un importante negociante del budismo y la meditación, Mathieu Ricard, dijo que cuando Mathieu decía que estaba meditando, había cambios en sus ondas cerebrales, que curiosamente son los mismos cambios que se tienen cuando alguien se relaja. Pero hasta ahora ningún científico ha podido saber si el señor estaba meditando o solo se estaba relajando. Es decir, la única forma en que los científicos tienen de saber que alguien diga que alguien está meditando es que les digan que está meditando. Eso no tiene ningún valor científico. Imagínate que te digan, estás viendo un fantasma y ellos te dijeran, ahora estoy viendo un fantasma, y hubiera cambios en el cerebro y él solo se estuviera relajando. ¿Demostraría eso la existencia de los fantasmas? No, ¿verdad?
Si la única forma que tienes de probar la existencia del fantasma es que cuando hay un cambio cerebral, el señor que está con los electrodos allí, para la foto, te diga estoy viendo un fantasma, dices, ay, entonces los cambios los provocó el fantasma. No, no es una prueba de la existencia del fantasma y no es una prueba de la existencia de la meditación, así que no es un conocimiento científico. I'm very, very sorry. Pero pese a que Claudia estuvo cerca del premio, el premio lo tiene nuestro siguiente concursante. Nuestro siguiente concursante es Yarid Aguirre, que dice, bastante paternalista tu forma de ver a tus antiguos paisanos, Mauricio. ¿Antiguos? ¿Ya no son mis paisanos? Yo sigo siendo mexicano, ¿eh? Tengo el pasaporte y todo. Flaco favor les haces poniéndote en modo europeo. ¡Wow! Hablar en favor de la educación, hablar en favor de la salud, hablar en favor de la medicina, hablar en el favor de la integración al mundo real, donde se vive de manera más feliz y se tiene acceso a una serie de beneficios extraordinaria, ¿es europeo? Veamos qué le contesté, ya ni me acuerdo. Son mis paisanos. Y los paternalistas son los que los engañan diciendo que no necesitan estudiar medicina porque tienen supersticiones del siglo XVII. Los que les dan una educación de cuarta categoría para que esta chica no sepa ni expresarse correctamente porque su primaria fue 1000 veces más deficiente que la tuya. Pero tú vienes a decir que los proteges a ellos para que conserven su ignorancia y nunca puedan disfrutar de lo que tú tienes, y tú construyes muros culturales para encerrarlos sin verlos como parte de nosotros. Y el paternalista soy yo. ¡Qué huevazos! Y por último, para terminar, The Trooper IML, creo que es. Los ultraconservadores al final son igual que los progres, y se lo viene a decir a un progresista como yo, ¿eh? A ambos les molesta ver chicas sexys en las películas o videojuegos. No, para nada, a mí no. A los regresivistas sí, pero a los progresistas no. A ambos les ofende South Park por su humor negro. Yo soy fan. A ambos les ofende ver que piensa distinto de ellos. No, me ofende que piensen estupideces. Pero que sea distinto si está bien armado, no. Ambos quieren imponer su moral por encima de la de otros. O sea, ¿tú crees que las películas y videojuegos con chicas sexy, South Park y la defensa de la libre expresión no son asuntos progresistas promovidos precisamente por el progresismo? ¿Te sientes bien? ¿Quieres que llame a tus papás? Y con eso terminamos pues los comentarios milenarios del día de hoy, que fueron poquitos, pero estuvieron bien.